Vamos, hermanos, a la palabra de Dios en esta mañana. Carta a los Hebreos. Y estamos viendo la supremacía de Cristo. Cristo superior. Todos los profetas del antiguo pacto. Cristo superior a los ángeles. Cristo superior a Moisés. Cristo superior a Josué. Y estamos terminando Cristo superior al sistema sacrificial levítico o del antiguo pacto como sistema de sacrificio. Cristo superior a los sacrificios del antiguo pacto, y ahí nos hemos demorado, obviamente. Ya estamos para terminar. Luego nos queda capítulo 11, donde vamos a mirar que aunque bien es cierto que hay hombres que tipificaron a Jesús en el antiguo pacto, terminamos diciendo, aún así, teniendo esa nube de testigos, puestos los ojos en Jesús. Ni siquiera la nube de testigos, hermano, es para mirar, sino para mirar a Jesús. Y luego miraremos unas aplicaciones prácticas, capítulo 12 y 13. Este es el mensaje número 33. Hace 8 días comenzamos a hablar acerca de qué harás con Jesús, mirando Hebreos capítulo 10, versículos 19 hasta el 31. Y esa pregunta surge por la razón de que habíamos dicho que del capítulo 10, versículo 1 al 18, se había expuesto, se había ratificado la eficacia del sacrificio de Cristo, que se vino hablando desde capítulo 7, 8 y 9, pero que en la parte 10 hace como una síntesis, pero bien impresionante, acerca de la superioridad del sacrificio de Jesucristo. Veamos entonces que el autor expresa ahora la forma en que debemos responder, versículo 19 al 31, y decíamos que hay dos maneras de responder al sacrificio de Cristo. Tengamos en cuenta otra vez, hermano, que la carta a los Hebreos se escribe a una comunidad judía que había abrazado el Evangelio, pero que por alguna razón estaban volviendo a los sacrificios del antiguo pacto, al punto que la Biblia en 2 ocasiones registra apostasía. Y hoy vamos a ver esa apostasía también otra vez, la segunda vez. Pero por lo menos hay 3 grupos allí. Yo no sé si mejor 2, pero bueno, por lo menos él ve 3 grupos. Él escribe a una comunidad judía, digamos una iglesia local que había abrazado el Evangelio, pero encontró gente allí que estaba apostatando, y había gente allí que no son cristianos verdaderos, pero tienen un conocimiento del Señor, como lo vamos a ver ahora, y estaban apostatando. De hecho, esa gente es la que apostatará tarde o temprano. Y el otro grupo era de creyentes verdaderos, pero podríamos decir que habían unos que se habían acomodado, no se congregaban, como lo vemos hace 8 días, no practicaban el amor, estaban fríos, como lo habíamos visto la vez pasada, que fácilmente se camuflan entre los apóstatas o entre los que no son cristianos verdaderos, y uno ya ni sabe. Pero habían otros hermanos que estaban avanzando, habían otros que de alguna manera estaban creciendo en la fe, y que es lo que el Señor espera. Así que la carta a los Hebreos se escribe a esa comunidad, y por eso el autor cambia, creo que esta es la tercera advertencia que hace, él cambia, porque él está escribiendo a esas personas, entonces tiene que cambiar el mensaje cada vez. Pero lo más triste, hermanos, acá, y quiero aclarar eso, la palabra apostasía, ya lo habíamos visto en el capítulo 6. Pero lo más triste aquí, hermanos, es, y eso me impresionó otra vez con el tema que voy a compartir esta mañana, es que fácilmente hay personas dentro de la congregación que son regenerados, que han nacido de nuevo, pero por alguna razón se han quedado estáticos. Yo no entiendo, pero se han quedado ahí estáticos al punto que se parecen a un impío, se parecen a un inconverso, y entonces uno ya ni sabe cómo tratar a esas personas.
Ahora esas personas, si no caminan, como veíamos hace 8 días, porque cuando decíamos hace 8 días, cuando el Evangelio se predica, hay 2 respuestas. Es decir, las personas de entrada rechazan a Jesucristo, que es lo que vamos a ver ahora, se llama apostasía, o sencillamente caminan, reciben a Jesús, reciben la regeneración y caminan ahora en progresión, es decir, una perseverancia. No se pueden quedar estáticos, de tal manera que si alguien dice que es hijo de Dios, es cristiano, pero no está cambiando, se quedó estático, fácilmente podemos nosotros confundirlo con una persona impía. Y ese es el peligro. Y por eso la carta es para amonestar. Y creo que Welby lo hace, hablando de la apostasía, para amonestar. Bueno, como voy a hablar de apostasía esta mañana, porque hace 8 días veíamos entonces cuáles son los 2 resultados del Evangelio, la palabra de Dios cuando se predica. Número 1, las personas son regeneradas y van a perseverar hasta el fin. Lo veíamos versículos 19 al 25. Yo voy a hablar acerca de la advertencia para los apóstatas, es decir, el otro grupo es que van a rechazar a Jesús. Ay, hermanos, pero aquí hay que aclarar algo. Una cosa, hermanos, es los incrédulos, personas que se les predica el Evangelio y no quieren saber de Cristo, tienen otra religión, sencillamente por todo lo que han aprendido, porque nacieron en no sé dónde, rechazan el Evangelio. Esa gente es condenada, esa gente va a morir siendo incrédula. Pero otra cosa, y aquí es donde vamos a llegar, es que hay un grupo de personas que abrazaron el Evangelio, que estuvieron ahí, muchos hasta el final, hasta el último momento, pero apostataron. ¿Qué es un apóstata? Hay que aclarar esto, hermanos, porque muchos creen que un apóstata es una persona que fue regenerada, que abrazó la fe, que fue, digamos, que tuvo la salvación, fue regenerada, nació de nuevo, pero que al final rechazó y apostató. Ese no es un apóstata, porque el que ha sido regenerado puede ser que eventualmente caiga en pecado, puede ser que eventualmente vaya al mundo y se enrede en los placeres del mundo unos meses, unos años, pero esa persona, si ha sido regenerada, va a regresar, es imposible que se pierda. El apóstata es el que, estando dentro de la iglesia, conociendo el Evangelio, conociendo la verdad, siendo partícipe inclusive, como leíamos en el capítulo 6, llega un momento donde dice no más, rechaza y abandona. Es decir, quien apostata de la fe, nunca un regenerado, nunca un salvo. Un apóstata es aquel que se creía salvo sin serlo, que se creía hermano sin serlo, que se creía hijo de Dios sin serlo, y por eso apostató. Ese es un apóstata. Así que mi tema de esta mañana es una advertencia para los apóstatas. Vamos a leer Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos 10, 26 hasta el 31, que vamos a trabajar ahí en esta mañana. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y por qué eso ahí? ¿Acaso no venía hablándonos primero del sacrificio perfecto de Jesús? Hebreos 10 del 1 al 18, y con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados, y nosotros ya estamos libres del pecado. Y luego viene a hablarnos de la perseverancia. Veíamos 4 cosas hace 8 días. Un verdadero creyente persevera en amor, en congregarse, persevera en lo que ha recibido del Señor, va creciendo en la fe. ¿Y cómo ahora viene a hablar?
Mire cómo termina el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente. Hay muchas personas, y yo sé que usted y yo estamos entre ellas, que cuando leemos esta porción entramos en un conflicto serio. El conflicto está en que de entrada usted lo mira y usted ve que se está dirigiendo a cristianos. Y da a entender gente que ya fue salva, pero que ahora abandona la fe y se expone a la ira de Dios, al Dios de la venganza, que algunos creen que Dios es solo amor, al punto que muchos han dicho el Dios del antiguo pacto no es el mismo del nuevo pacto. No, entonces si usted tiene ese pensamiento, usted no conoce la Biblia, no conoce a Dios. Le voy a decir algo que le sonará un poco duro, no sé, usted ve al Señor obrando en el Antiguo Testamento, juicios, y como uno comienza a leer los evangelios, muchos dicen, no, en el nuevo pacto no. ¿Sabe? En el nuevo pacto hay más palabras de juicio, se ve más al Dios vengativo y justiciero que inclusive en el antiguo pacto. Y este es uno de los pasajes que lo muestran. Entonces este pasaje ha sido polémico y muchos han dicho y han llegado ahí y dicen, la salvación se puede perder. Es decir, claramente vemos aquí, y también apoyándose en Hebreos capítulo 6, y hay un debate sobre eso, de que una persona que ha sido salva, ella puede rechazar. Una vez me decía alguien, yo le decía, mira, yo voy seguro porque voy en Cristo es mi arca, y yo voy en esa arca. Y él decía, sí, pero el Señor no lo obliga a que permanezca en la arca y usted se puede tirar. Yo le decía a otra persona, mira, el Señor me lleva a mí agarrado, yo no me agarré de Él es el que me lleva agarrado, me lleva el Hijo por una parte y el Padre por la otra parte, me lleva seguro. Y dicen, sí, pero usted se le puede soltar. ¿Cómo me le va a soltar yo a Dios? Y Él dice, porque es que Él no lo obliga a usted a que permanezca. Usted está ahí voluntariamente. Pero eso es desconocer entonces la depravación total del hombre. Por eso la doctrina de la gracia es fundamental para entender, hermanos, una muy buena soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. La doctrina de la gracia es fundamental. Por eso terminamos nosotros ayer precisamente de exponer los 5 puntos del calvinismo o la doctrina de la gracia para poder entender estos puntos. Ok, como esto es bien polémico estos versículos, sobre todo el versículo 26 y versículo 29, yo voy a leer brevemente, quise buscar muchas versiones, a ver cómo está, pero voy a traer estas. Traducción al lenguaje actual dice esos versículos. Concéntrense en el versículo 26 y 29, que son los más difíciles. Dice el versículo 26, si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. Versículo 29, imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen esto insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. Traducción al lenguaje actual. Ahora, la nueva traducción viviente dice así, versículo 26, queridos amigos, si seguimos, aquí lo llamo amigos, está bueno, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Piensen, versículo 29, piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Y la otra, Dios habla hoy, versículo 26, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 29, pues ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merece los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian la sangre, los que insultan al Espíritu del Dios que los ama? Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados. Tengo 2 puntos en esta mañana. Número 1,
hablando del tema, la advertencia para los apóstatas, una advertencia para los apóstatas, los que están allí, que están abandonando la fe o posibles candidatos a apostasía. Número 1, el pecado deliberado e intencional. Versículos 26 y 27 nos hablan de un pecado deliberado e intencional. Voy a leer esos versículos en la Reina Valera que tenemos ahí. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos, ahí está el pecado, pero luego dice voluntariamente, es decir, intencional. Después de haber recibido esto es después, ¿no? De haber recibido el conocimiento de la verdad, dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, ¿qué queda? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mi primer punto es el pecado deliberado e intencional. ¿Por qué quiero hablar de ese pecado voluntario e intencional? Ahora, la pregunta es, dice que si alguno si pecaremos voluntariamente, yo pregunto, ¿usted peca voluntariamente o usted peca no voluntariamente? Voluntariamente. Todos pecamos voluntariamente. A usted nadie lo obliga a pecar. Así que ya comienza usted a asustarse, ¿qué es lo que quiere decir? Porque si pecaremos voluntariamente es que todos pecamos voluntariamente. Pero entonces tenemos que entrar a considerar, y a algunos no les gustará, pero la palabra de Dios lo presenta así. Una cosa es el pecado del impío, del no regenerado. De hecho, él ya está en pecado, no por los pecados que comete, sino que él es un pecador. Y otra cosa es el pecado del regenerado, del creyente. Y sé que aquí hay una discusión porque ¿qué es ese pecado? ¿A qué pecado se refiere? Por eso tendríamos que ayudarnos con la misma escritura. Y lo que yo puedo ver aquí es que hay pecados voluntarios y estos son cometidos por los creyentes. Es decir, ¿cómo sabemos que son pecados de creyentes? Porque todos los creyentes cuando pecan, piden perdón y son perdonados. Y le voy a mostrar un texto que es Primera de Juan 5, vamos a ir ahí adelantico, muy importante que tengamos muy en cuenta eso. Primera de Juan 1, 5, voy a comenzar desde ahí porque mire lo que dice. Dice que este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesús. Ya vino hablado de que le vieron y bueno, y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ese es el mensaje. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Ahora, Primera de Juan 1, 5. Primera de Juan 1, 5. ¿Sí? Luego dice el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él, es decir, con Dios que está en luz, y andamos en tinieblas, mire el contraste, dice entonces mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, es imposible que una persona diga que está en Dios que es luz y ande en tinieblas. No, usted no lo encuentra, hermano. Pero dice el 7, pero si andamos en luz, ¿y quiénes son los que andamos en luz? Los hijos de Dios. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, note, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Si yo tengo comunión con Él que está en la luz, y tengo comunión con Él porque estoy en luz, ¿por qué la sangre de Jesús me limpia de todo pecado? Porque mire lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, aunque el creyente ha sido perdonado, ha sido justificado, esa justicia, esa justificación es imputada. Escucha, es imputada. No es una justicia que a él lo ha hecho justo, como la Iglesia Católica enseña. Es imputada, es decir, la palabra imputada es que es acreditada. Yo soy justo por la justicia de Cristo, no por mis justicias, porque yo sigo siendo injusto, yo sigo siendo pecador. Pero ¿por qué soy justo delante de Dios? Por la fe, y Él me imputó su justicia. Mi justicia de salvación es imputada. No es que Él me hace a mí justo, no, yo sigo siendo pecador. Entonces por eso Él dice, bueno, estamos en comunión con Él, con el Señor, pero obviamente yo tengo pecado, y como tengo pecado, la sangre de Cristo me limpia. Yo no puedo decir que no tengo pecado, porque si digo que no tengo pecado, dice que me engaño a mí mismo y la verdad no está en mí. Pero entonces 9, si confesamos nuestros pecados, ¿quién confiesa los pecados? Un creyente. Es más,
¿Cómo sabemos que una persona es creyente? Y esto es un dato muy importante. ¿Cómo sabemos que una persona es creyente? Porque cuando una persona peca, inmediatamente siente el dolor por ese pecado que ofendió a su Señor y corre en arrepentimiento al Señor. Mientras que un impío, uno que no es regenerado, y ojalá que no haya ninguno así, sencillamente comete un pecado y a él ni le va ni le viene, él sigue igualito, él cree que todo anda bien. Le voy a decir algo, ahora que estamos viendo en el seminario a ese Dios tan santo, tan grande, y usted lo va a encontrar en medida que lee la palabra. Todos los que se encontraron con el Señor y el Señor les manifestó su gloria, su majestad, todos cayeron de rodillas y lo primero que dijeron es: Señor, me voy a morir porque soy un hombre pecador. Ese es el miedo que me da y el peligro que veo yo hoy en día, porque yo vengo de una iglesia así, como idolatran a los pastores y ellos mismos se creen más santos cada vez. Le digo, ¿quién es un verdadero pastor? El que cada vez se ve más inmundo, más pecador, más miserable, más indigno. Ese es un verdadero hijo de Dios. Aquellos que creen que ya no los pueden tocar, tienen hasta guardaespaldas para salir. A mí me da miedo con eso. Esto ya es idolatría y ese es el indicio de que él es falso. Nadie que vea al Señor, hermano, seguirá siendo el mismo. Conocerá su pecado, conocerá su inmundicia y dirá: Señor, mejor apártate de mí. Pero entonces, ¿a dónde va a ir? A la presencia de Dios, buscando perdón. Verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, dice, entonces le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2: hijitos míos, estas cosas las escribo para que no pequéis. La idea es que el creyente no peque, pero si alguno ha pecado, ¿qué pasa? Tiene abogado con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, y Él es la propiciación. Note, Él es la propiciación, es decir, que ha calmado la ira de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, es decir, los de Juan y la iglesia, sino por los de todo el mundo, es decir, por personas de todo el mundo que iba a llamar. Entonces uno puede ver que todos pecamos voluntariamente, pero el pecado del creyente es un pecado que lo va a llevar siempre a un arrepentimiento y siempre va a tener perdón porque hay un abogado. Así que ya con eso tenemos que descartar que cuando dice aquí que si pecaremos voluntariamente no se refiere a ese tipo de pecado, sino que se refiere a otro pecado que la Biblia registra, que ya no alcanzo a ir allá, pero se lo menciono. Se llama el pecado intencional, un pecado deliberado, que es el de los apóstatas. Es decir, los apóstatas cometen ese pecado y ellos ya no van a tener perdón. Es un pecado deliberado, intencional. Se llama la misma blasfemia contra el Espíritu Santo, que usted puede después buscarla. No alcanzo a ir allá. Mateo 12, 31 al 32 se habla de la blasfemia. Jesús dijo: cualquier pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ya hemos dicho aquí que blasfemar, ¿quién puede blasfemar contra el Espíritu Santo? Bueno, nosotros ya no lo podemos hacer porque se necesita tener a Jesucristo ahí presente. Ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo, y es que le atribuían las obras de Jesús, se las atribuían al demonio. Cuando Jesucristo hizo los milagros, los hizo por el poder del Espíritu Santo. Y cuando ellos le dicen a Jesús: usted está haciendo está haciendo milagros por el poder de los demonios, entonces Jesús dice: esto es muy riesgoso, ustedes están atribuyendo la obra del Espíritu Santo que está en mí, se la están atribuyendo al diablo, así que ustedes han blasfemado y ya no tienen perdón. Como lo vamos a ver ahora. Ese mismo pecado deliberado, pecado intencional, es decir, cuando las personas deciden pecar, porque a ese es el pecado que se refiere, pecar voluntariamente en este contexto, es el mismo pecado de muerte. Y ahí sí quiero que vayamos, ya que estamos en Primera de Juan, ahí rapidito, Primera de Juan 5:16. Primera de Juan capítulo 5, primera carta de Juan, Primera de Juan capítulo 5, déjenme le leo desde el versículo 16 para que comprendamos lo que está pasando. Dice el versículo 16: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, hay un pecado que no es de muerte, dice, pedirá y Dios le dará vida. Para los que cometen pecado que no sea de muerte, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces ahí está declarando, hay pecado que no es de muerte, es decir, no lo va a llevar a la condenación. Y yo tengo que decir aquí que es el pecado de los creyentes, de los regenerados.
no del que se dice ser creyente, sino del regenerado. Y hay un pecado de muerte, dice él, por el cual yo no digo que se pida. Dice 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia, quebrantar la ley de Dios es pecado, pero hay pecado no de muerte. Luego dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está la clave. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, donde entendemos que el pecado no de muerte es aquel que se comete pero que no es práctica. El pecado de muerte es la práctica del pecado. Y ahora le explico brevemente eso, déjeme, yo sigo leyendo. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, está diciendo. 19, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, él está haciendo la diferencia de un pecado de muerte y uno que no es de muerte. De todas maneras, todos vamos a pecar. Pero los hijos de Dios cometen pecado no de muerte, es decir, ellos pueden pedir al Señor perdón y Él los va a perdonar. Pero hay un pecado que es de muerte, por el cual dice, yo no digo que se pida por él, porque no se puede pedir porque el Señor no lo va a perdonar. Y en el contexto vemos que ese pecado se refiere a todos aquellos incrédulos que están bajo el maligno. Entonces el pecado de muerte es muy sencillo, hermano. ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado no perdonado. Ese es el pecado del cual el Señor no perdonó. Y cuando yo hablo del pecado aquí no me estoy hablando de los frutos del pecado, estoy hablando del pecado, de la raíz del pecado. Yo aquí le he enseñado hasta la saciedad que una cosa es el árbol y otra cosa son los frutos. La gente hoy día le dice a la gente pecadora porque ve los frutos. Pero como no le ve fruto, dice, no, él es bueno, él es santo. No, señor, él tiene una raíz de pecado, el árbol. Es lo que yo he puesto aquí, siempre digo, cuando usted ve un palo de guayabas, usted le ve, entonces usted dice, este es un palo de guayaba. No, no es guayaba, ¿por qué? Porque no le veo la guayaba. Pero cuando le ve el fruto guayaba, es un palo de guayaba porque le veo las guayabas. No, señor, el de la misma semilla es un palo de guayaba. Sea pequeñito, es un palo de guayaba. Él creció y es un palo de guayaba. Si usted no le ve las guayabas, él es un guayabo. Pero hoy día las personas creen que la gente es pecadora porque se les ve su pecado. No, la gente es pecadora porque nació pecadora, porque ella tiene una naturaleza carnal y pecaminosa. Pero entonces a los regenerados el Señor vino a perdonar sus pecados, lo justificó, los puso en relación con Dios, pero ellos van a seguir pecando. Entonces los pecados de los cristianos son pecados no de muerte, porque tienen perdón. En cambio los pecados de los impíos que no han sido regenerados, que no han nacido de nuevo, ese es el pecado de ellos. El pecado de ellos que les lleva a la condenación, que el pecado de muerte es la misma blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, están condenados. Ellos no se han arrepentido, por lo tanto el pecado es rechazar a Jesús, rechazar el plan redentor. Ni siquiera por los pecados que ellos cometen a diario, sino que el pecado de ellos es haber rechazado a Jesucristo. Así que voy ahora sí a comenzar a mirar estos versículos. Versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Note ese pecado. Este no es cualquier pecado. Él está diciendo, en la carta a los hebreos le está diciendo, mira, ustedes están apostatando. Este pecado aquí es la apostasía, porque ellos están diciendo, mira, si yo llegase a pecar, y aquí el pecado es rechazar, como lo vamos a ver más adelante en la obra de Cristo, pero ¿cuándo? Después de haber conocido, esta es la clave, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y aquí le quiero hablar de la palabra conocimiento brevemente, porque los griegos usaban la gnosis para definir conocimiento, pero no recuerdo la otra, es parecido a la gnosis, pero esa es a la que se refiere acá. Una cosa es la gnosis, que es un conocimiento general. Hay personas que tienen un conocimiento general de la Biblia porque alguna vez la leyeron o de pronto porque escucharon por ahí, sí, Jesucristo el que murió y ya todo, conocimiento general. Yo diría el católico tiene un conocimiento general. Escuche lo que le voy a decir, que esto es más peligroso. Se supone que el evangélico o el que va a una iglesia, y sobre todo a una iglesia reformada, ¿qué peligro? Adquiere conocimiento. Y tiene un conocimiento. Miren, los hebreos a los cuales él les está escribiendo no son cualquiera, es gente que tenían todo el conocimiento del antiguo pacto. Ellos habían aceptado que Jesucristo era el cumplimiento, y ellos ahora estaban en la iglesia cristiana, y después de muchos años de estar allí tenían un conocimiento claro de que Jesucristo era el Mesías con evidencia. Pero ¿qué pasó? Se devolvieron.
apostataron. Cuando habla aquí del conocimiento, está diciendo un conocimiento exhaustivo, un conocimiento real, un conocimiento verdadero del sacrificio de Jesucristo, pero que lo tienen en la cabeza, pero no ha bajado al corazón. Por eso tengo que volver a repetirlo. ¿Qué es la fe verdadera? La fe verdadera tiene 3 ingredientes. Número 1, tiene que tener conocimiento, pero el conocimiento no salva. No es la fe verdadera. La fe verdadera tiene que tener una aprobación, estar de acuerdo con ese conocimiento, con esa doctrina, con esa verdad, pero eso solo no salva. Muchos están dentro de las iglesias así. Conocen los puntos del calvinismo al dedillo, conocen las doctrinas de la gracia al dedillo, conocen la fe reformada. Yo creo que hasta enseñan teología sistemática. Tienen un conocimiento bárbaro. Hasta pueden aprobarlo y estar de acuerdo. Pero el tercero es el fundamental. Porque el tercero, llamémoslo más claro, es la aplicación de ese conocimiento y de esa aceptación, de tal manera que cuando se aplica a la vida, la persona es regenerada, la persona cambia. El Espíritu Santo viene a morar en esa persona a tal punto que la persona cambia y escuche, mi hermano, y comienza a tener problemas con el pecado, porque comienza a rechazar el pecado, a odiar el pecado. Aunque peca, lo odia y comienza a procurar la santidad en su vida. Si una persona no está reflejando eso, corre el riesgo de estar aquí. Escuche lo que le voy a decir. Las personas que tienen este conocimiento y están dentro de la iglesia, pero sus vidas no cambian, son los próximos a la apostasía. Van a apostatar de la fe. Porque llegará el momento donde se cansan. Padre mío, ojalá que mi familia no esté ahí. Yo llevo más de 40 años. Bueno, desde pequeño mi mamá me enseñaba versículos y coritos y canciones cristianas. Pero ya voy para 40 años que le rendí mi vida al Señor, con problemas obviamente en la vida. Pero por mi mente no ha pasado y no pasará darle la espalda a Él. Escuche, mi familia sabe que yo he cometido pecados y que la he embarrado feo, pero son mis pecados. Pero aún así, no he abandonado a mi Señor y nunca he venido contra Él, porque yo siempre veo, Él es mi Salvador. Y otra, Él me llamó al ministerio y he preferido renunciar a todos mis apetitos y deseos y condiciones que mi cuerpo ha querido, pero para sostenerme en el llamado que Él me hizo, porque le temo a Dios. Si Él me hizo un llamado y yo no terminar, le tengo miedo a eso, y ahí estoy. Pero yo conozco muchas personas, y toco mi familia para no tocar a otros, en mi familia, que comenzaron sirviendo al Señor aparentemente muy bien, después de muchos años, casi siendo pastores. No digo pastoras para no meterme en problemas, pero en esa época sí. Y ahora están tan relajados en su casa que no quieren saber de iglesias, se congregan de vez en cuando. ¿Sabe qué dicen? Soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Qué pena, pero yo dudo de eso. Lo que quiero mostrarle, que el peligro más grande, escúcheme hermano, el impío está perdido y va para el infierno y él va a ser castigado, pero él va a tener en el castigo, va a tener un castigo inferior. Pastor, ¿no es el mismo? No, no es el mismo. Así como los cristianos, las recompensas no son las mismas, hay niveles de recompensas, así también en el infierno hay niveles de condenación, hay niveles de juicio. Yo lo encuentro en la Biblia. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para las ciudades que para las ciudades de Capernaum, que las ciudades que tuvieron a Jesucristo,
y que lo vieron hacer milagros y que le escucharon la palabra de Dios van a ser más castigadas que esas otras ciudades como Sodoma y Gomorra, que no tuvieron la oportunidad de tener a Jesús entre ellos. ¿Qué es lo que yo quiero decirle? El castigo de un impío que nunca se consagró, que nunca vino a la iglesia, que rechazó a Jesús de entrada, tiene castigo en el infierno, y eso es fuerte y es duro. Pero una persona que se metió dentro de la iglesia a conocer la palabra de Dios, a conocer las doctrinas de la gracia, que conoció la reforma, que conoció esta palabra, que cada día está creciendo en conocimiento del Señor, y es un apóstata, ese va a tener un sufrimiento mayor. Por eso esto es muy peligroso. Y por eso aquí el autor de la carta está hablándole a una iglesia que está tan dormida. Yo no sé, pero yo de usted, si estuviera medio dormido, ¿cómo de dormido? El pastor predica domingo a domingo, jueves a jueves, manda todos los días mensajes que hasta ya estoy cansado de recibir tanta cosa que el pastor manda en ese WhatsApp. Quiere que a todo no esté metido en eso, ahora me manda otras cosas, ahora me está mandando que es que la Biblia en 9 minutos. No, yo ya... Esas personas que se cansan, que ya no quieren buscar de Dios, son los próximos que van a apostatar, son los próximos que van a abandonar la fe, porque no tienen la regeneración. Pero lo positivo, aquel que tiene la regeneración, hermano, absorbe, es una esponja que absorbe, que manda, pastor, yo lo veo, venga, yo sigo, venga, yo estoy acá, el Zoom a mí no me importa, yo me meto en el Zoom, que las tareas que me manda, no importa que sean difíciles, yo leo así no entienda, pero algo agarro. Un hijo de Dios no se estanca. Y un hijo de Dios no está jugando con el pecado. Escúcheme, él puede caer eventualmente en pecado, pero él no juega con el pecado. Si usted tiene un pecado ahí y usted está jugando con él, hermano, arrepiéntase de una vez. El pecado deliberado entonces es el de apostatar. Y este es el punto. Si ellos, conociendo el sacrificio de Jesús, es lo que está diciendo el versículo 26, si ellos, conociendo el sacrificio de Jesús, que es para su perdón, y lo rechazan, entonces no existe otro sacrificio que los pueda salvar. Vamos a mirar otra vez el verso 26, aunque sé que el tiempo ya se me fue. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, si yo me aparto del Evangelio, si me aparto del Señor después de haber conocido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Escuche, porque Jesucristo, y lo dejó claro en los pasajes anteriores, es el único sacrificio que me salva. Jesucristo es el único sacrificio. No son los sacrificios de animales, ellos eran una sombra. Jesucristo es el verdadero sacrificio, el que me da a mí la salvación. Y si yo, conociendo eso, lo rechazo, me aparto, dígame, ¿qué sacrificio me va a salvar a mí? Ya no hay más sacrificios. Si una persona rechaza a Jesucristo, que es el único medio de salvación, ya no tiene más medio de salvación. Tú y yo debemos ser responsables de levantarnos y decirle esto a nuestros familiares, decirle esto a los impíos, a las personas. Tú y yo deberíamos de evangelizar más para decirle a la gente, mira, es que esto es urgente. Si usted no acepta el sacrificio de Jesucristo, es el único que le puede salvar, usted ya no tiene perdón para sus pecados. No hay perdón, hermano, no hay perdón. Y esto es lo que le estaba pasando. ¿Y sabe qué? Yo voy a dejar este tema para otros 8 días mejor, la continuación, porque quiero ir despacio, no voy a correr tampoco. Y así predique el primer punto de hoy, el pecado intencional. Es que eso es lo que le está diciendo, mire. Y este es el punto, porque si pecaremos voluntariamente, ¿qué es pecar voluntariamente? Después de tener el conocimiento de la verdad, de que Jesús es el Salvador, apartarme. Si yo lo hago, dice aquí, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, ¿qué queda? Mire, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermano, si una persona rechaza el único sacrificio que lo puede salvar, ¿qué le espera a esa persona? Mire lo que le espera. Horrenda, eso es horroroso. Expectación de juicio, él ya lo había venido hablando, y de hervor de fuego que ha de devorar, se va a consumir ¿a quiénes? A los adversarios. La palabra adversario hoy es enemigo. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los pecadores. Dice Romanos
que el Señor nos amó tanto que siendo nosotros enemigos de Él, nos reconcilió. Es decir, toda persona que no ha sido regenerada, toda persona que no ha nacido de nuevo, es enemiga de Dios. Son adversarios de Dios. La gente tiene una idea de que mire, Dios ama al mundo en un sentido general. La gracia común. Y el amor de Él es que por ser criaturas, Él los va a sostener. Él va a proveer todo lo que necesitan, todos los recursos. Por eso la teología de la prosperidad es muy pervertida. Porque lo que la teología de la prosperidad, con diezmos y ofrendas y siembras y todo eso que están, ellos están tratando de ir al mundo material. Le están diciendo que ellos pueden tener lo que el Señor le está dando a los mismos impíos. Terrible. Las cosas materiales. Decir a las personas que el Señor lo ama tanto, venga a la iglesia, porque Él lo quiere prosperar, porque le quiere resolver los problemas de su familia, porque le quiere ayudar en cuanto a su economía, en cuanto a tener un buen negocio, a que tenga visión, a que tenga buena confesión, a que salga exitoso en todo, pues hombre, mejor ni vaya a la iglesia y vaya a un motivador, que ese es mejor que un pastor que quiere ser motivador usando la Biblia. Y se vuelve materialista y hágale por ahí. Hermano, la Biblia, la predicación es para predicar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Jesucristo es el único sacrificio y el único medio de salvación. Y a menos que una persona lo tenga, esa persona es enemiga de Dios. Y horrenda cosa dice acá. Ahora esto de la apostasía ya lo venía hablando y ya lo había advertido. Mire, el mismo Hebreos 3:12, vamos a mirar un momentico acá. Hebreos 3:12 habíamos visto, dice, mirad hermanos. Y entonces ahora él tiene que hablarlo en general para si hay alguien que está como dormido. Mirad hermanos que, el 12, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál es el problema con el corazón malo? De incredulidad, que se aparta del Dios vivo. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente es apóstata? ¿Por qué se apartan del Dios vivo? Porque su corazón es malo y es incrédulo. Y así estén en una iglesia, terminan apartándose. En el 6:4, Hebreos capítulo 6, versículo 4, mire que esto es muy parecido, ya lo habíamos visto, pero es bueno que lo veamos otra vez. ¿Quién es un apóstata? Un apóstata que habiendo tenido el conocimiento de la verdad se aparta. Mire lo que dice Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Ya hemos hablado de 5 cosas, y recayeron, serán otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible. O sea, ya no hay arrepentimiento para ellos. Y una persona, y las 5 cosas que dicen ahí, por eso estamos diciendo que la apostasía es de gente que está dentro de la iglesia. Un impío que va a apostatar. ¿De qué va a apostatar si el que apostata solamente es de alguien que conoció una verdad y al final se cansó de ella, al final dijo, no me sirve, ya no la quiero, yo mejor me voy por otro lado? Esto es muy, muy peligroso. Yo le oro, y yo sé que usted ha tenido problemas con sus hijos y vamos a tener problemas con nuestros hijos. Yo le oro a Dios por mis hijas casi todos los días. Yo le digo, Señor, sí, una de mis hijas se fue para otra iglesia, otra pues está con nosotros, pero hay una que no quiere. Y yo le digo, así sea la católica, pero congregate. Por lo menos reciba algo de algún lado. Entonces yo le digo, Señor, y yo confío de que uno habiendo recibido la verdad, es por lo menos en el caso de mis hijas, y bueno, yo descanso en Dios. Pero esta semana el pastor Pablo nos hablaba y nos decía, nosotros no podemos tener seguridad ni en nuestros hijos, nada. ¿Sabe por qué? Él decía, la elección es individual, y es así, hermano. Y no vaya a pensar usted que porque usted es creyente y tiene sus hijos, yo y mi casa serviremos al Señor. Eso o que, ¿cómo es que ese? Cree en el Señor Jesucristo y salvo tú y tu casa. No, eso no es así. Eso no es así, eso es personal, esto es individual. Y yo oro al Señor para que todas mis hijas sean escogidas. Porque uno no sabe al final qué va a pasar.
Pero yo sí estoy para amonestar, porque después de haber conocido, eso es lo más terrible. Mire, todas mis hijas me escucharon a mí predicar desde que estaban en el vientre de la mamá. Ah, claro que ahora soy menos gritón. Lo nuevo que está llegando, yo gritaba mucho antes, ahora ya soy menos gritón. Pero mis hijas escucharon la palabra desde el vientre de la mamá y me conocieron a mí porque, gracias a Dios, fui pastor muy joven desde los 22 años y ellas me vieron predicar aquí, allí, a tanta iglesia, a tanta parte íbamos, allá iban, ahí. Yo espero que no se hayan cansado. La apostasía está ahí, hermano. Cansarme de Jesús, del que me salvó, del que me dio la vida. Aburrirme de esta palabra, que es la palabra de mi Padre, que me dice: hijo, yo quiero que vivas acorde a mi carácter, y mi carácter yo lo dejo aquí. Yo estos días tenía dolor en mi alma cuando estaba leyendo un libro y el autor trataba de dudar de la inspiración de algunos libros del Antiguo Testamento, y yo le podía decir en el seminario, yo hasta no le he dicho, lo escribí por ahí, dije: ¿cómo es posible? Dije, yo sé, y está la crítica textual de nuestros días, yo lo sé, y ellos quieren criticar y llegan al punto de decir y a tratar de poner de que hay libros que no son inspirados, de que no sé qué, y ¿sabe qué? Yo creo lo que dice la Biblia. Dios ha conservado hasta este momento esta bendita palabra de Dios. Amén. Y yo creo en la inerrancia de la palabra. Yo creo en la inerrancia de la palabra. Alguien me puede decir: no, tiene errores. Puede tener errores, sí, pero son minúsculos y en las traducciones. Pero aún así con el error, yo quiero decir, y los errores que pueden haber, no van a afectar la verdad central de la Escritura. Y yo quiero decirle una cosa, hermanos, esta es la palabra de Dios. Dios nos dio la palabra, y un hijo de Dios lo que hace es que la ama y la quiere conocer y la quiere estudiar. Amén. Yo no veo cómo alguien dice que es cristiano y ni siquiera tiene una Biblia, por Dios. Número 2, número 1, una advertencia. Lo primero, el pecado deliberado e intencional. Número 2, el juicio de Dios a los apóstatas. El juicio de Dios a los apóstatas. Y solamente le quiero mencionar nomás para que terminemos ahí, para dejarlo iniciado para dentro de 8 días. Va a comenzar a hablar ahora de un ejemplo y se lo voy a dejar solamente introducir. Seguimos, versículo 28, Hebreos 10, 28. Lo leo todo. Porque si pecaremos voluntariamente, ya sabemos qué es eso, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, si rechazan el sacrificio de Jesús, ¿qué otro sacrificio habrá para perdonar? No hay. Sino que les queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Note. Y por un ejemplo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara el Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Hermano, y por eso lo quiero dejar para dentro de 8 días, porque ahora está haciendo una comparación y un contraste. La ley que purificaba, lo habíamos visto, externamente, nunca purificó internamente. Es decir, el sacrificio del antiguo pacto fue inferior al sacrificio del nuevo pacto de Jesucristo. Y si rechazamos el antiguo pacto, la ley, y le voy a mostrar dentro de 8 días, y la gente moría por eso, eran apedreados por violar un pacto inferior, ¿qué será rechazando y violando un pacto superior, el nuevo pacto en Cristo Jesús? ¿Qué castigo va a recibir? Mayor castigo. Por eso ese es el punto para decirle: hay mayor castigo para una persona que apostata de la fe que para una persona que no ha conocido el Evangelio. ¿Y esto para qué lo está diciendo? Para advertirnos a nosotros, porque el apóstol Pablo tiene que advertirnos al que no ha sido regenerado, buscar la regeneración.
¿Cómo? Pues arrepiéntase, escuche la palabra, crea en el Evangelio. El que dice que es regenerado, pero es aguas tibias todavía, bueno, ¿qué va a hacer? Tiene que ponerse las pilas y a ver. Clame a Dios. Clamar a Dios, como dice el apóstol Pablo, a no ser que ya esté condenado. Dice, examinaos a vosotros si estáis en la fe. Y esto no es malo, hermanos, examinarnos. Yo me he examinado una y otra vez. Yo muchas veces le he dicho, Señor, soy salvo. Pero yo después me di cuenta que el solo hecho de preguntarle eso indicaba que sí. Porque yo no creo que uno que no es salvo no lo va a hacer. El que no es salvo vive como se le da la gana y no le importa. Van a la iglesia, escuchen, lo más peligroso es ir a la iglesia por religiosidad, por convenios que tengo, por costumbre o porque, qué miedo, ¿no? Que Dios me maldiga. Eso es lo peor. O porque me invitó el amigo, qué pesar, o porque mi familiar me invitó y qué pena no asistir porque él me invitó. Eso es lo peor. Usted tiene que venir a la iglesia por convicción de que usted ha sido regenerado y que el Señor lo va a edificar en cada culto. Amén. Entonces, entre 8 días terminamos esta parte. Lo número 2, el juicio de Dios a los apóstatas. Entre 8 días lo hablamos. Ahorita dejémoslo ahí. Por lo menos aprendimos que un apóstata es aquel que, conociendo la verdad, abandona y ya no queda más sacrificio para él, porque no hay más sacrificio. Bendito el Señor que nos dio ese sacrificio. Él mismo se entregó a sí mismo para podernos salvar a nosotros. Amén. Y que nos toca ahora perseverar en esa gracia, en esa salvación. Por favor, póngase de pie, mi hermano.